Teníamos pendiente la, la presentación de Nilo Cusihuamán, por favor. Sí, arquitecto. ¿En qué nos quedamos la vez pasada? Hay un comentario de la clase anterior, por favor. Bueno, arquitecto, compañeros, bueno, en grandes rasgos, habíamos hablado de arquitectura barroca en Cajamarca, que hemos visto tres fases iniciales, la fase inicial del siglo XVII, también el barroco clásico de cajamarquino, y bueno, posteriormente sería el barroco, post-barroco neoclásico. Eh, bueno, todo esto hemos estado desarrollando, me pareció muy interesante. Más que todo la aplicación de estas fases, mm, bueno, fueron importantes en las fachadas, en los pórticos. Y bueno, uno de los ejemplos clásicos fue, por ejemplo, las columnas salomónicas, los cornisamientos de quebrados y también las coronaciones bovedadas. Bueno, me pareció muy interesante la arquitectura que, que se abarca, que se ha hecho, ¿no? En Cajamarca. Bueno, en la última fase que hemos estado abarcando, que estamos viendo, es estamos viendo de la plaza, de la plaza de Ayacucho. Y en esa parte hemos quedado. Ok, Nilo, gracias. A ver qué nos dice Marilyn, por favor, si pudieras hablar un poquito sobre la arquitectura religiosa de Huamanga. Marilyn, te escuchamos. Marilyn, no está. Marilyn no está. A ver qué nos dice Oliver. Oliver, por favor. Oliver, Oliver tampoco está. Oliver, aquí anotamos. Las personas que no están contestando ya son personas a las cuales se les va a quitar 2 puntos. Ahorita nos dice Lucero. Lucero. ¿Cómo está Lucero? Disculpe, arquitecto, buenos días. La Lucero casi ya estaba ya anotando aquí. Por favor, damos un comentario sobre la arquitectura religiosa de Huamanga. Escuchamos. Escuchamos. Disculpe, arquitecto, no lo escuché bien. ¿Me podría repetir, por favor? Queremos que nos des un comentario sobre estos temas que hemos hecho en la última clase sobre la arquitectura religiosa de Huamanga. Arquitecto, bueno, hablamos en sí sobre esta arquitectura, que vimos el templo de San Cristóbal, que muestra en sí este carácter el barroco que presenta. Y bueno, también hablamos sobre San Juan de la Frontera y bueno, sobre su fundación y también como el templo de San Lázaro.
templo de El templo de San Lázaro. San Lázaro. ¿Dónde queda el templo de San Lázaro? Ah, ese se encuentra en Cusco, arquitecto. ¿Me podrías hablar un poquito sobre la historia del templo de San Lázaro? Escucharme. Y sí, esa parte no pude escucharla bien porque tenía problemas de conexión. Ya. Entonces háblame un poquito sobre el templo de San Cristóbal de Huamanga. Ahí también tuviste problemas de conexión. Mm, Arquitecto, disculpe, se me está yendo el internet. y ahora. Wow. Bien, mientras solucionas el problema de internet, vamos a llamar a la lista. A ver, Yacira Surco, Yacira, no está. Samantha Solís, Samantha, no está. Marilyn Rodas, Marilyn, no está. Jonathan Reynoso, Presente, arquitecto. Jonathan, Jonathan, sí está. Rubén Quispe, Rubén, Eric, como Wilton, Eric, Lupita, Lupita, Presente, arquitecto. Lorca, Presente, arquitecto, buenos días. buenos días, Lorca, Benia, Marjorie, Benia, ¿dónde está? Julián, Raiza, Presente, arquitecto. Buenos días. buenos días, Julián. Marco Antonio, Presente, arquitecto. ok, Luis Fernando, Presente, arquitecto. ok, Julián, Julián Guamán, Julián no está. Shande Emerson, Presente, arquitecto. ok, Suni, Suni, Brigitte, ¿no está? José Miguel, Poco, Karen, Karen Jalampa, Presente, arquitecto, buenos días. buenos días, Karen. Elaine, Catherine, Elaine, Catherine, ¿dónde está? Luz, Luz Ángela Flores, Presente, arquitecto. ok. Romario Fernández, Luz, Rafana, Percón, Presente, arquitecto. Luz, ok. Luz, ok. Jade Lee, Presente, arquitecto. ok. Lucero, Lucero, Presente, arquitecto. ok. Nilo, Presente, arquitecto. Muy buenos días. buenos días, Nilo. Víctor Hugo, Presente, arquitecto. ok, listo. Somalí, Catherine, ¿dónde está? Aldair, tampoco está Aldair. Joyce, Joyce Pilar, buenos días, Joyce. Salvador Rodrigo, Salvador.
Freddy, Freddy Orlando, presente arquitecto. No se le escucha muy bien. Su micro está un poquito bajo. qué raro. Ahora, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha? Sí, arquitecto. Sí, sí, arquitecto. Ya, ok. Roger, Roger, Buenas tardes, presente arquitecto. ok. Johan Bolívar, Presente arquitecto, buenos días. buenos días. Johan Carlos Barragán, Carlos Yamil, Presente arquitecto, buenos días. buenos días. Brenda, Brenda Jazmín, Presente arquitecto, buenos días. buenos días. Eli, Presente arquitecto, buenos días. buenos días. Elvis, Presente Elvis Aroni. Elvis Arán, muy bien. Oliver, Oliver no está. Jessica, Presente arquitecto, buenos días. buenos días. Carmen, Presente arquitecto, buenos días. buenos días, Carmen. Perfecto. Ok. Bien. Vamos a continuar. ¿Qué pasa? Julián Guamán ha levantado la mano. ¿Qué nos dices, Julián? Julián, Arquitecto, no lo escuché cuando me llamó la lista. Buenos días. No sé si me podría considerar. ¿qué ha pasado, Julián? He llamado a la lista y no has contestado. Se supone que si no contestan es porque no están. ¿No? A ver, Julián, dame unos comentarios sobre el templo de San Lázaro del Cusco. Sí, arquitecto, se encuentra en Colcapampa, Ya, el distrito de San Jerónimo, San Sebastián, ya. al frente de la plaza actualmente que se encuentra ahí. Ya. ¿Qué características tiene algún alcance histórico de San Lázaro? Mm, ahorita recuerdo. Julián, ¿qué ha pasado? A ver, ha levantado la mano Marilyn Rodas. A ver, Sí, Marilyn, arquitecto. Buenos días, disculpen, me dijeron que me llamó y se me había sacado de la lista. Es que había ido al servicio y cuando volví ya no podía ingresar. claro, Marilyn, no estabas, he llamado, ya estás apuntado acá con -2 puntos. A ver, para que recuperes tus puntos, háblame sobre el templo de San Lázaro. ¿No? Sí, de ese no tengo anotado bien, arquitecto, pero le puedo hablar del templo de Santo Domingo. Ah, No, yo quiero el de San Lázaro. Pues Marilyn, se supone que ese es un tema que ya lo hemos hablado, inclusive anteriormente. ¿Mm? Marilyn. ¿Quién más estaba levantando la mano para asistencia? ¿Nadie más? Arquitecto, Sí, ¿podría, podría responderlo lo que lo preguntó? Porque ese ratito no me recordaba, no estaba bien si estaba. Y ahora que lo recuerdo, sí ya estoy. y a ver, Julián, ¿Podría responderlo? sí, El templo se construyó en honor a los fallecidos de la batalla de San Lázaro. la batalla de San Lázaro. Salinas, Ah, ya, ah, Salinas. ¿quiénes pelearon ahí? Um, Pizarro y con Diego de Almagro, arquitecto. En realidad fueron los hermanos de Francisco Pizarro contra Diego de Almagro. Gracias, Julián. Y arquitectos. Gracias.
¿Alguien más estaba levantando la mano? ¿Quién más? ¿Alguien más? Samantha Solís. A ver. Sí, arquitecto, buenos días. Buenos días, Samantha. Igualmente. Ok, sí, bueno, igual lo que dijo el compañero, ¿no? Esta capilla o este templo se había construido, había sido para los caídos de la batalla de las Salinas, perdón. En realidad era para honrar a esos caídos. Aquí se enfrentaron los hermanos de Francisco Pizarro, tuvo varias reconstrucciones debido me parece que fueron dos terremotos que causó daños y que destruyó. En cuanto a su arquitectura, tiene lo que es, en cuanto a a la portada, perdón, tiene un estilo barroco andino en la parte interior. Segura Em, que la portada es barroco. em, bueno, creo que combina ciertos elementos de barroco andino, algo así me anoté, arquitecto. En realidad ese es un templo renacentista. Ah, ok, arquitecto. Ya, gracias, Samantha. Gracias. ¿Nadie más levantó la mano? Ya, vamos a continuar. Ok. Bueno, hemos estado analizando la arquitectura religiosa de Huamanga. Hemos visto algunas características, hemos hablado sobre la Catedral, Santo Domingo, la compañía. Lo principal es exponentes. Y ahora quiero mostrarles la arquitectura civil doméstica. ¿No? Justamente la imagen que está ahí proyectada ya nos está dando a entender que estamos ante la presencia de un importante espacio urbano, la provincia de Huamanga, que se caracteriza porque prácticamente conserva casi en un buen porcentaje las características de su originalidad en cuanto a materiales, concepto arquitectónico, ¿no? Y sobre todo estos aspectos que hacen que esta plaza sea una de las más antiguas y conservadas en el Perú, ¿no? Eso es lo interesante. Y en este contexto es donde podemos apreciar pues, la presencia de las personas, las personas huamanguinas, la casa ayacuchana, de la cual ya hemos estado hablando, ¿no? La casa ayacuchana que se caracteriza, ¿no? Por eso de piedra, esa piedra llamada chefo, ¿no? De la misma manera, en los primeros niveles aparece la piedra y el adobe generalmente se usa para los segundos niveles, muros, arcos y bóvedas. Eso es lo interesante. La casa huamanguina presenta bóvedas de piedra en sus espacios, en el primer nivel, ¿no? Importantes, digamos así, estructuras, ¿no? Que la hacen muy especial. Igual que en las demás personas, encontramos enlucidos de bronce con utilización de papa, en algunos casos guano de caballo, ¿no? Las carpinterías son de madera, ¿no? Carpintería de madera, sobre todo eso se ve en los corredores, con pies derechos de madera, bases de piedra. Un segundo.
Como veníamos diciendo, la casa huamanguina tiene pues como característica también el uso de la madera, y esa la vemos con profusión en los corredores, configurados con pies derechos, vigas soleras, zapatas de madera, y que se levantan sobre bases de piedra. Y de la misma manera, otro elemento que va a caracterizar es que estos elementos de madera los vemos en las cubiertas, armaduras, ¿no?, de madera con palo, y encima el uso de la cerámica, la teja cerámica. Y habíamos conversado también la característica de tejas o cerámicas de diferentes colores para configurar esta especie de entramado que vemos acá, una nomenclatura reticulada, ¿no?, que podemos apreciar en las casonas, ¿no? Miren, fíjense, perdón. Miren acá, miren, ¿no? Cualquiera diría que parecen láminas de palamina o techaní, pero no es así. Es teja que conserva dos colores y que se acomoda manteniendo ese tipo de diseños. Bien, esta es otra vista de la plaza. Miren, la presencia ahí destaca bastante la teja, ¿no? Forma esos reticulados hechos con líneas de teja más, y lo demás el paño con teja más rojiza, ¿no? Esa es una de las características de la arquitectura huambanguina. Bien. No debemos olvidar que estas estructuras, ¿no?, van a tener como característica que están soportadas por armaduras de madera. Sí, mayormente son casas pues hechas en adobe de dos plantas, primer nivel de piedra, portadas de piedra, eso es otra característica. El zaguán de estas casonas, ¿no? El zaguán, a ver, quiero preguntar, a ver qué nos dice Shande. Shande, por favor, ¿qué cosa es un zaguán? Creo que es como la parte de, como por donde se da el paso, exactamente, para entrar ¿A dónde entramos? al, o sea, digo, bueno, ¿cómo se dice? Lo he visto en ¿Sí? muchas formas, a la zona principal. Es que he visto muchos, por ejemplo, en otros, esto es como que da un paso de una zona pública, digamos, a un patio interno de una casona, en otros aspectos. Ya, efectivamente, del espacio público, que es la calle, permite pasar al interior del inmueble, ¿no? Generalmente a un pórtico que está delante de los patios, ¿no? A ver, Marco Antonio, por favor, Sí, arquitecto. ¿cuál sería la diferencia de zaguán con chiflón? Marco Antonio, te escuchamos. Mm, Eh, podría ser de que el podría. zaguán es el vestíbulo principal y el chiflón es como una transición a un segundo patio. Ahí está, muy bien. Gracias, Marco Antonio. Bueno, entonces, miren, ese espacio, en el caso de la casa de Ayacucho, la Huamanguina, el zaguán como espacio, manera de ingreso pues al interior de la vivienda, y que es la transición entre la calle y la intimidad de la persona. Ese espacio está cubierto con bóvedas de piedra, ¿no? Esa es la característica de estas zonas, ¿no? Las bóvedas de piedra. Muy interesante, ¿no? Son galerías, perdón, son espacios con imponentes bóvedas, ¿no?, hechas en piedra. Bueno, la presencia del patio central, un elemento importantísimo en las casonas, el patio central como espacio articulador de todos los demás espacios, cuyo origen está pues en la casa patio. Las galerías que rodean ese patio a veces presentan arcos de piedra, en otras veces son simplemente pórticos o elementos adintelados,
¿no? Otro detalle es que presentan, bueno, aquí está, galerías a veces con arcos de piedra. Los ambientes son amplios, ¿no? Y se disponen alrededor del patio, están articulados por el patio, y encontramos un detalle interesante, ¿no? Que se da sobre todo en las personas de buen, buena- buen tamaño. Las escaleras que articulan primer nivel con segundo nivel están levantadas directamente en el patio, no dentro de las crujías, lo que sí ocurre en las personas custodias, por ejemplo, porque la escalera está dentro, forma parte de la crujía. En cambio, como vamos a ver más adelante en las imágenes, vamos a poder ver que las escaleras, las escalinatas, están hechas en el patio, ¿no? Eso es un detalle interesante, ¿no? Y que permiten articular a un corredor que está en la segunda planta. Entonces, prácticamente nacen del patio y articulan con un corredor en la segunda planta. El salón principal, el salón principal de estas estructuras, de estas zonas, está generalmente sobreelevado. Hay que subir escaleritas para llegar ahí. Y va, en su diseño, está enfrentado al patio y siempre está en eje con el zaguán. Es otra de las características. Y bueno, a lo que explicamos, cubiertas de parimudillo con teja cerámica. Esos son los principales elementos que caracterizan, ¿no? A la casona guamanguín. En general, obviamente. Vamos a ver algunos ejemplos de casonas, ¿no? Una de las principales casonas es esta, la casa Laut, es una casa que está en Plaza de Armas, en el portal Unión, así se le denomina, ¿no? Estos datos están tomados del trabajo del arquitecto Edgar Gargurevic de la oficina técnica del centro histórico, ¿no? La zona señorial Huamanguina. Esta casona, ¿no? Justamente tiene como característica, ahí vemos el patio central. Esta estructura, ¿no? Tiene primeros pisos en piedra, los segundos pisos en adobe, la portada es de piedra, ¿no? Y observamos cómo los diferentes ambientes están articulados a través del patio. En el segundo nivel, ¿no? Están articulados mediante este corredor. Y observen la disposición de la escalinata. Aquí no hay caja de escaleras. Aquí lo que vemos es que la escalinata parte del primer patio, el tipo imperial, llega a un descanso y se abre a ambos lados para depositar o desvanecerse en estos corredores de la segunda planta, ¿no? Eso es, aquí ya nos estamos dando cuenta de una característica de estas casonas de Guamán, ¿no? No, recordemos que están hechas en adobe y primeros pisos de piedra, es esa piedra llamada chejo, ¿no? Otro detalle interesante, como esto da hacia el portal, ¿no? Hay ambientes comerciales que se abren hacia el portal, ¿no? Esa es una de las características de esta casona, ¿no? La famosa casa de la U. Esta es la casa Bosa, Bosa y Solís. La casa Bosa y Solís es la actual prefectura de Huamanga. Es un edificio interesante, acá sí vemos, ¿no? Un zaguán que directamente conecta con ese patio. El patio ya no tiene esa forma cuadrangular, sino es un rectángulo. Y hay unas galerías de piedra. Zaguán y galerías están cubiertos con bóveda. Vamos a ver en las imágenes. En esta casa sí se mantiene en la caja de escaleras. Aquí sí hay caja de escaleras, ¿no? Pero observamos el predominio que tiene el espacio patio, ¿no? Ahora, hacia adelante lleva pues los portales de la plaza, ahí están, y encima en el segundo nivel vemos unas galerías sobre esos portales a manera de un balcón corrido, ¿no?
Lo interesante es de que aparece un gran espacio que tiene, abre sus puertas a esa galería, ¿no? Otro detalle que está asociado a la Casa Rosa y Solís es su aspecto histórico. Cierto, es la prefectura, tiene valores arquitectónicos patrimoniales muy interesantes, pero algo que le da realce a esta estructura es que en este lugar se encuentra la celda donde estuvo prisionera María Parado de Bellido, justamente en la época de la independencia. Una patriota que fue fusilada por los españoles y que estuvo pues encerrada en uno de estos espacios, aquí debajo de la escalinata. Oh, ahí está la celda donde pues, de ahí fue llevada para su ejecución doña María Parado de Bellido. Miren, aquí tenemos algunas imágenes de esta casa, la prefectura, oh, aquí está el zaguán, al fondo vemos el patio, y aquí podemos apreciar la bóveda. Miren la bóveda, que es un elemento que caracteriza a las casas guamanguines, ¿no? El uso de las bóvedas de piedra. Importante elemento. Aquí está el patio. Aquí podemos apreciar claramente el uso de pilares de piedra. Observen, ahí está la proporción con un ser humano. Son elementos bastante gruesos y obvio que no cumplen las proporciones adecuadas que están escritas en los libros de arquitectura. ¿No? Comparen esto con una persona limeña, una persona cusqueña, donde sí hay esos elementos bastante proporcionados, llevando pues en sus dimensiones los criterios de modulación que están escritos en los cánones arquitectónicos clásicos. En cambio aquí no, aquí hay una mayor libertad. No, aquí ya estamos ante un elemento mestizo y en eso radica su gran valor. Una interpretación, en este caso estaríamos ante un elemento importante, ¿no? En el cual los pilares, por su forma, ¿no? Nos están mostrando pues una robustez enorme. A ver, Rubén, por favor, Rubén Quispe, Rubén, Rubén, ¿está? Uy, ¿quién se hace llamar lista y desaparece? Ahí sí automáticamente, ya tiene menos 2 puntos. ¿Rubén? Rubén no está. Bueno, Rubén Quispe, ¿dónde está? Rubén Quispe, se le llamó, no contestó. Rubén Quispe, ¿qué está pasando? ¿Cómo que está sin micrófono? Ya, en este momento escribe en el chat qué estilo son esos pilares de piedra. Me toque. Y no te está en juego. ¿Qué estilo son? ¿Qué orden arquitectónico? Rubén, Rubén. Wow, bien. Siguiente persona. Yasira, Yasira, por favor. Yasira, Arquitecto. Yasira, por favor, ¿qué orden arquitectónico son los pilares de la Casa Rosa que estamos viendo en la imagen? Ah, sí, es de orden dórico. Dórico, muy bien. Bueno, puedes haber indicado que es un toscano o un dórico. Gracias, gracias. Bueno, y efectivamente ahí vemos esa, diríamos así, robustez se acentúa con el uso de este orden que involucra pues lo masculino, la fuerza, el vigor, eso significa el orden dórico, ¿no? Entonces ahí está esa característica. Entonces, esta persona está pues caracterizada por esos elementos, pilares de piedra, bastante gruesos, robustos, ¿no? Ahí tenemos otra imagen, otro ángulo del patio, ¿no? Arcos de piedra, y miren
las bóvedas son bóvedas de piedra. Un dato interesantísimo, ¿no? Entonces, son elementos que caracterizan a las casas de Huamanga, esa piedra que se llama chejo, no se olviden, ¿no? En esta imagen vemos una de esas galerías, ¿no? Aquí vemos otra y aquí está la entrada a esa celda donde estuvo prisionera, pues, María Parado de Bellido, quien fue fusilada en mayo de 1822, como esos acontecimientos, como parte de los acontecimientos, en los cuales pues está el Perú, se está levantando en armas contra España, como parte de la guerra de la independencia. De ahí, ella estuvo prisionera en la puerta, ¿no? De la celda, y de ahí fue llevada a un sitio que se llama La Pampa. En La Pampa conocían a la Venezuela, que se conocía también como Venezuela del Arco, en el contexto urbano del Templo de la Merced. Y el cuerpo de María Parado de Bellido fue sepultado justamente en el Templo de la Merced de Huamanga, ¿no? Ahí está la imagen, doña María Parado de Bellido, fusilada el 11 de mayo de 1822 en ese lugar llamado La Pampa o Plazuela del Arco. Por favor, esos datos históricos, muy importante que los anoten, conozcamos, forman parte de la historia asociada a estos monumentos. Ahí está la celda, justamente es un espacio ubicado debajo de la escalera. De ahí que aparezca esta bóveda por tranquil, ¿no? Bajo esa bóveda, ahí está, aquí fue encerrada doña María Parado de Bellido. Ahí está la placa, ¿no? Que habla sobre el encierro que sufrió, pues, esta heroína de la independencia del Perú. La otra persona que quiero mostrarles, ¿no? Es justamente que se encuentra en la esquina de la Plaza Mayor con el Jirón Asamblea. Es la famosa casa Velarde Álvarez, ¿no? Portal Unión, Plaza de Armas. Actualmente es el Centro Cultural de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, ¿no? La universidad tiene dos locales ahí en la plaza. Al frente hay otro. Este está cerquita al templo de San Agustín y la municipalidad. Está en esa esquina. Está ocupando el Portal Unión. Es una casa, como dice el arquitecto Edgar Gargurevic, es una casa del tipo sevillano, ¿no? Y que forma parte, junto con el portal, de los espacios que han mantenido su gran originalidad a lo largo de estos siglos. Es una casa muy, muy importante, justamente por los elementos que ahora les voy a mostrar, ¿no? Tiene una portada impresionante, ahorita la vamos a ver, presenta grandes y gruesos muros de piedra en su interior, primer nivel. El zaguán tiene un arco, su ingreso, ¿no? Ya permite ver, pues, veremos así, esta persona era señorial por el tamaño del zaguán que tiene. Los entrepisos son alfarjes hechas con madera de liso y molle, gruesos maderos, formando estas vigas del alfarje. Y en medio del zaguán aparece un arco de piedra, que permite soportar el alfarje, ¿no? Ahí lo estamos viendo en la planta, ¿no? Ahí está el arco, el dibujo del arco. La cosa es que esta edificación no tiene pues una serie de elementos que nos vamos a conocer a continuación y que hacen que sea un edificio emblemático de Huamanga. En la parte norte, ahora ya ha sufrido modificaciones, hay obra nueva, obviamente como parte de un proyecto integral de puesta en valor. Se ha hecho unas reconstrucciones con nuevo uso, acomodado obviamente a las necesidades como centro cultural de la universidad. Y aquí en este sector, en este ángulo suroriental de nuestra zona, vemos esa característica de las escaleras. Escaleras construidas en piedra,
pero que parten del patio directamente y que no forman parte de las crujías. Una escalera en L, ¿no? Miren, nace del patio, sube, tiene un descanso, quiebra hacia el sur y llega en el segundo piso a una galería, ¿no? Lo podemos ver ahí. Ahí está la típica expresión de estas zonas guamanguines. La segunda planta conserva este hermoso corredor, ¿no? Aquí en el segundo nivel, miren, es un corredor en L, precioso, ¿no? Y otro detalle un poco técnico que nos ayuda a entender estas casas es que los adobes tienen un formato bastante grande. Se han encontrado en las excavaciones arqueológicas adobes de hasta 85 centímetros de largo, que es un metro, ¿no? Por 25 y 17 de altura, bastante alargado. Otro detalle también son los cimientos de tanto rodado, pues son las características. Miren, ahí tenemos en este plano de calificación, podemos apreciar, ¿no? Muros, los más antiguos, siglo XVI, siglo XVII, están en rojo, o sea, la planta fuertemente marcada por eso. Siglo XVIII, la segunda planta, ¿no? Y obviamente elementos adicionales, sobre todo el verde, que ya es parte de los trabajos de reconstrucción que se han hecho formando el proyecto de puesta en valor. Ahí tenemos la casona, esta es la fachada de la casona, ¿no? Miren, aquí también vemos robustos pilares, ¿no? Gruesos pilares de piedra, que están sosteniendo estos arcos, ¿no? Son arcos de medio punto apeados en estos pilares. Y al fondo de la galería, de la Puerta de Unión, vemos el ingreso a la casona, ¿no? Que está remarcado por aparejos de piedra, que ahorita los vamos a conocer, ¿no? En el segundo nivel aparece una logia, dobles pies derechos, como pueden apreciar, ¿no? Y su respectiva balaustrada. Entonces, estos elementos de la fachada son los que le dan carácter, pues, a esta impresionante edificación. Él todavía conserva el letrero de obra. Esto lo restauró la cooperación española, ¿no? La Oficina Técnica de Centro Histórico, junto en convenio con la Universidad de San Cristóbal de Colombia. Aquí al fondo, el templo de San Agustín, que está en una esquina de la Plaza Mayor. Miren la portada. Impresionante. Son muros de piedra que pertenecen al periodo de transición. Es una arquitectura inca de transición. Este es el carácter impresionante que tiene la casona, ¿no? Una portada que la debemos nosotros haciendo un análisis, la podemos entenderla, la podemos comparar con la fachada del Palacio Municipal del Cusco, que justamente tiene estas mismas características, ¿no? Un muro de piedra, un plano, ¿no? De grandes dimensiones, y los aparejos siguen tecnología constructiva inca. Nuevamente aquí se utilizó mano de obra inca, pero ya acomodada a una edificación del siglo XVI, siglo XVII, que cumple cánones edificatorios propios de la cultura occidental. Sí, así como tenemos en esta casa de Larry Álvarez esta impresionante portada, esta casona también presenta en determinados sectores, sobre todo en el lado noroeste del patio, presenta estos aparejos incas, ¿no? Estos productos son fotografías tomadas del informe arqueológico de la licenciada Marta Cabrera Romero, que hizo la exploración arqueológica en la casa de Andrade. Un impresionante descubrimiento en el cual pues, se ve que esta casona está levantada sobre testimonios todavía del siglo XVI con la presencia inca, ¿no? O sea, hablamos ya de incas en el periodo virreinal. Ahora, otros elementos de ese periodo se van a ver en el propio patio.
Esta es la vista del patio. Aquí aprovechamos para observar esta galería sur. Miren, sobre todo el, la escalera, miren cómo son las escaleras en las casas guayabinas, ¿no? Parte directamente del patio, sube y desemboca en las galerías del segundo nivel. Observen el aparejo del pavimento, un aparejo en damero, típico también de las casonas guamanguinas. Por favor, esas características bien anotadas porque podrían ser materia de la evaluación. Ahora, observen la cubierta de tejas, bueno, ahí al fondo aparecen los centenarios de San Agustín. Miren la cubierta de tejas con ese reticulado, como ya les expliqué, formado por el empleo de dos coloraciones teja. Pero acá, en esta fotografía, lo que predomina es justamente esta galería sur, donde encontramos unos elementos del periodo de transición, pero impresionantes, ¿no? Justamente aquí en Huamanga es donde se ve estas características. La galería sur presenta, ¿no? En el primer nivel, unas hermosas columnas, ¿no? De sección circular, cilíndricas, pero miren la característica, están hechas en adobe, son columnas de adobe, ¿no? Cada una de estas. Presentan basas y capiteles de piedra. Lo más interesante, que esos capiteles, ese elemento, ¿no? Presentan labrados con imágenes de pumas y serpientes. Toda una simbología, producto de estos procesos de hibridación cultural que se están dando entre la cultura andina, prehispánica, en su contacto con la cultura occidental española. ¿No? Esa característica nos ayuda a entender esta persona, de ahí el énfasis que estoy dando, ¿no? A esta obra, que fue restaurada de manera integral y adecuada como centro cultural de la Universidad de Huamanga, ¿no? Por los arquitectos Rubí Bustamante, el arquitecto Juan de la Serna, el arquitecto Hernán Pareja Mejía, ¿no? Entonces, miren, ese es un dato muy importante que habla mucho sobre el carácter de estas personas. Miren, esta es una fotografía justamente del final de la escalinata, como articula con este bellísimo corredor en L, y al fondo podemos apreciar ya la crujía que ha sido reconstruida, y es una crujía que ahorita les muestro con elementos contemporáneos, pero cómo se integra, ¿no? Para restituir la especialidad del núcleo, ¿no? Aquí estoy poniendo la fuente. Este es un texto que podemos encontrar en nuestra biblioteca. Justamente el arquitecto Hernán Pareja Mejía donó los libros, varios ejemplares de esta restauración están en nuestra biblioteca, ¿no? Trabajo del arquitecto de Bustamante, Juan de la Serna. Bien. Y vemos los detalles de este lado sur. Ahí podemos apreciar claramente las columnas de adobe, con hermosas basas de piedra. Miren el diseño de las basas, ya sale pues de todo concepto clásico. Y los capiteles, que también rompen el esquema a lo clásico. Estamos hablando aquí de elementos híbridos, son capiteles de piedra con imágenes de serpientes y pumas. Ahí vemos aquí al fondo la escalinata, y aquí está el detalle, pues, fotografías tomadas justamente, ¿no? De los procesos de restauración, columna de adobe, sección circular, ¿no? Y ahí vemos de forma cómo van los azulejos, y aquí está el capitel de piedra, y encima del capitel la zapata de madera sosteniendo el solero del chorche, ¿no? Como pueden ver. Elementos interesantes de esta hermosa arquitectura. Ahí está el detalle de estas arquitecturas, ¿no? Las zapatas, las soleras, ¿no? Y aquí está
el detalle del capitel. Son elementos en piedra, tallados en piedra, y observen, en este caso, dos pelinos, quizás dentro del concepto del diamante, la dualidad, ¿no? Ahí observamos los pelinos, son plumas que decoran el capitel. Este es un elemento totalmente, pues, novedoso, ¿no? El producto de esta arquitectura de transición. Todo interesante. Junto con esos plumas también encontramos serpientes, ¿no? Elementos importantísimos del mundo mágico y religioso andino que están presentes en esta bellísima arquitectura, ¿no? Aquí está el detalle, este es el sector donde se articula con la obra nueva, ¿no? Donde vemos ya elementos de acero, como materiales que expresan su contemporaneidad, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Miren, aquí está el encuentro entre lo original, lo antiguo, con lo intervenido. Claramente hay una diferencia, hay un lenguaje, una comunión de elementos que están articulados de manera coherente, pero hay una diferencia bastante significativa, pero demuestra la coexistencia de ambas expresiones culturales y temporales. Tenemos la ecología construida. Miren los muros incas, fíjense, ¿no? Los elementos contemporáneos, respetuosos con la forma, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo deben realizarse estas intervenciones, ¿no? Manteniendo ese fuerte carácter, ¿no? De expresión, digamos así, contemporánea, de sumo respeto, producido con sumo cuidado y respeto en estructuras históricas, ¿no? Ya hablando en términos de los cursos de conservación del patrimonio, que me imagino ustedes van a llevar o algunos se habrán llevado inclusive, ¿no? Entonces, miren, la casona Velarde Álvarez es uno de esos grandes ejemplos que nos muestran con sus elementos, nos dan estas pautas para realizar pues intervención patrimonial. Hasta aquí, por favor, algún comentario, alguna pregunta. A ver, llamaremos a Jessica. Jessica, por favor, algún comentario. Jessica. Sí, arquitecto. Con respecto a lo que nos estaba explicando, me pareció muy interesante, sobre todo esta última parte de las columnas, porque estaban hechas de adobe y este material, bueno, la mayoría creo lo considera como no tan resistente, pero es muy sorprendente cómo lo manejaron y lo utilizaron para hacer las columnas, justamente como nos muestran las imágenes y cómo lo decoraron también. Eso más que todo, arquitecto, me pareció muy interesante e innovador, porque no conocía que también se podían hacer columnas con Adobe. Gracias, Jessica. Bueno, antes que todo, comentaste de que muchos consideran al adobe como no resistente, ¿no? Ese es un término que debemos ya quitar, porque el adobe es un material muy resistente, trabaja con presión, y la prueba de su resistencia es justamente de que gran parte de la arquitectura andina prehispánica está hecha en adobe y tiene una antigüedad impresionante. Vayamos simplemente a Caral o vayamos a estas huacas Moche en la costa norte y ahí vamos a ver pues cómo estas impresionantes estructuras están en pie después de 5.000 años, ¿no? Entonces, este concepto de resistencia es un poco que debemos considerarlo con pinzas, ¿no? Es un material noble, ¿no? A diferencia del concreto, que está hecho con materiales, con este cemento Portland, que en un lapso de 40 simples años, simples 40 años, se va a empezar a deteriorar. El punto que debe ser demolido, o si no es así, restaurado. La restauración cuesta más que la construcción, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante. El adobe es un material altamente resistente, ¿no? Y lo demuestran las grandes edificaciones en adobe que tenemos en el Perú y hablando en el mundo, las estructuras mesopotámicas de 5.000 a 7.000 años de antigüedad.
están hechas en adobe, ¿no? Y funcionan perfectamente. Solo se ha erosionado su cara, la superficie exterior, nada más. Pero la estructura está ahí, ¿no? Totalmente configurada, ¿no? Con este material y resiste perfectamente. Entonces, desde ese punto de vista, columnas en adobe, obviamente configuradas bajo un buen trabajo, como vemos acá, aquí está la imagen. Cuando vemos así con este aparejo, no es que hayamos apilado adobe y adobe. A veces en arquitectura, sobre todo popular, lo podemos observar en muchos casos, arquitecturas donde han hecho columnas de adobe. Digo columnas entre comillas, que no es esto que estoy mostrando en la imagen, sino que han apilado un adobe sobre otro y otro y otro, han hecho una fila de adobe. Eso obviamente con sus propias condiciones mecánicas no funciona. En cambio aquí sí vemos un núcleo muy fuerte, un elemento compuesto de adobe, debidamente articulado adobe con adobe, formando un arquitrabe. Entonces es una masa de adobe con la sección suficiente, con las relaciones de proporción entre grosor y altura, ¿no? Que inclusive entran a estos cánones que ustedes estudian, las normas que hay sobre Adobe. Entonces, esto sí funciona perfectamente. Y columnas así, hechas con este concepto, encontramos en el mundo prehispánico. O sea, esto sí hay ejemplos. Si no me equivoco, alguna vez al inicio del curso, uno de nuestros compañeros me preguntó, ¿no? Sobre estructuras de columnas en el mundo prehispánico. Si existían columnas, efectivamente, si hay columnas en adobe, incluso conformando salas hipóstiles, ¿no? Huacán de los Reyes en Trujillo, ¿no? Y así, en Pachacamac encontramos. Y en el caso Inca, tenemos columnas de adobe donde la parte inferior está hecha en piedra y el resto del fuste en adobe, las encontramos en el templo de Huiracocha, en Arechi, en la provincia de Pranchis. Ahí está. Antes de llegar a Sicuani, ahí está el gran templo de Huiracocha, tremenda estructura hecha con basamentos de piedra y encima adobe, ¿no? Muros de más de casi 20 metros de altura, ahí siguen en pie, hechas en adobe, y sus columnas en los costados, columnas exactamente como esta que estamos apreciando en esta imagen del lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso como elementos que nos ayudan a entender las características de las estructuras prehispánicas y que en este caso aparecen expresadas con fuerza, ¿no? Combinadas con zapatas y capiteles, ya como elementos como que forman parte del lenguaje occidental, pero que mantienen su fuerza andina con los símbolos que están ahí mostrados, serpientes y pumas, ¿no? Gracias por tu comentario, ¿no? Nos ha ayudado a poquito ampliar estos conceptos sobre las columnas, ¿no? Y siempre tengamos en cuenta que el adobe es un material noble, muy resistente. En la prueba, los monumentos que tenemos en el mundo y sobre todo aquí en el Perú. Gracias. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema, ¿no? La arquitectura virreinal en Trujillo. Entonces, nos vamos hacia el lado de la costa norte. Aquí voy a utilizar la bibliografía que nos proporciona la arquitecta Belsi Gutiérrez, o que habla pues sobre estos espacios donde se desarrolla una impresionante arquitectura, pero esos espacios ya tenían un antecedente de ocupación, una fuerte ocupación desde periodos del formativo, del cerámico, y que debe tener pues ahí la presencia de, diríamos así, un espacio cuya trascendencia está totalmente marcada por las actividades económicas que realizaron los antiguos asentamientos prehispánicos, ¿no? Cupisnique, Chavín y sobre todo Moche. Después de Moche, Chimú, Lambayeque. Sobre ese espacio
es de que se consolida el espacio colonial, término que utiliza la arquitecta Belsi Gutiérrez, ¿no? Aquí está el fuente, la ciudad de Trujillo y su hinterland, territorio y arquitectura virreinal. Son dos los arquitectos que hacen este trabajo, Belsi Gutiérrez y Carlos Moreno, un trabajo que se presentó en la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, en el año 2022. Y aquí observamos el famoso plano del obispado de Trujillo, en el cual voy a ubicar algunos puntos importantes. Pues el obispado de Trujillo, la imagen que tenía ese obispado en el siglo XVIII. Este es un plano dibujado y pintado a la acuarela por el obispo de Trujillo, Martínez Compañón. Miren, el obispado de Trujillo es una institución que se institucionaliza, ¿no? Estoy repitiendo la palabra. Es una institución que se consolida gracias a la corona española ya en el siglo XVII, comenzando el siglo XVII, 1615, ¿no? Y es un territorio, ¿no? Que inclusive el padre jesuita Rubén Bordas Ugarte, uno de los grandes historiadores peruanos, padre Rubén Bordas, lo menciona como, lo califica como desproporcionado. ¿Por qué? Porque el obispado de Trujillo presenta hacia la costa espacios totalmente desérticos, menores. Pero a medida que uno va entrando hacia la parte oriental, van apareciendo valles, quebradas, unas, y hacia el otro lado, la selva, ¿no? Entonces, miren, tiene todo ese contexto, ¿no? Y este mapa, precisamente es de 1786, pintado por el obispo Martínez Compañón, permite ver las características y los lugares que en aquel tiempo formaban parte del obispado de Putin, ¿no? Territorio, ¿no? Enorme, administrado desde la ciudad de Trujillo, donde estaba la sede episcopal, ¿no? Y desde el punto de vista demográfico, en el siglo XVIII, cuando Martínez Compañón hace estos planos y hace la parte administrativa, encontramos que la mitad de los feligreses del obispado eran indios, el 10% eran españoles y el resto eran negros y mestizos, ¿no? Me voy a ubicar acá, aprovechando el plano, voy a ubicar, ¿no? Algunos elementos importantes. Aquí está lo que acabo de explicar, ¿no? La corona lo institucionaliza en 1615 y miren, esto lo vamos a ubicar. Aquí está Trujillo como sede del obispado, en el Valle de Noche. Trujillo, bueno, el obispado va a estar constituido por unas provincias. La provincia de Piura, Jaén, Chachapoyas, Moyobamba, Lamas, Luya, Huambos, Saña, el mismo Trujillo, Cajamarca, eso ya les había adelantado, Huamachuco y Cajamarquilla. Son las provincias que configuraban este importante contexto. ¿Dónde están? Miren, aquí están, ¿eh? Cajamarca está aquí, Lambayeque, Piura, Taita, aquí está Tumbes, Jaén, Cajamarca, Moyobamba, ¿no? Para tener más o menos una idea de este contexto, ¿no? El obispado era colindante por el norte con los obispados de Cuenca, aquí estaba el obispado de Cuenca, por acá, hoy eso es Ecuador. El obispado de Quito estaba por este lado, hacia el lado de la selva, eso es importante. O sea, norte y oriente, los obispados de Cuenca y de Quito. Por todo el lado sur, el arzobispado de Lima. Bueno, el arzobispado es una categoría mayor. Más que obispado es el arzobispado, más grande, y a la cabeza del arzobispado está el arzobispo, ¿no? En otras palabras, tiene carácter metropolitano, el arzobispado de Lima, ¿no? Y aquí como elementos geográficos importantes destaca toda la franja costera del Pacífico, ¿no?
y por este otro lado el río Marañón, ¿no? Aproximadamente 150.000 kilómetros cuadrados. Y de acuerdo a los datos de padre Martínez Compañón, siglo XVIII, no habían pues 250.000 habitantes, ¿no? Según esos datos. Vamos a hacer un acercamiento aquí a la zona de Trujillo, para hablar del contexto que es importante entender para comprender después los elementos arquitectónicos que se desarrollaron en este lugar, ¿no? Ahí está. En este documento gráfico podemos apreciar la costa, ¿no? Y aquí vamos a ubicar los principales asentamientos que toman como referencia a la ciudad de Trujillo en el Valle de Moche. Este es el Valle de Moche. Al norte está el Valle de Chicama, y más arriba Tequetepeque, el Valle de Tequetepeque. Y como pueden ver, son espacios que han tenido trascendencia desde el mundo prehispánico, ¿no? Todo esto se desarrolla en las sociedades mochica, ¿no? Hace 2000 años. Sí. Entonces, miren, aquí estamos, la ubicación de sus valles. Valle de Chicama, donde está el puerto de Malabrigo o Chicama, ¿no? En potencia a los puertos, ya se están dando cuenta de dónde estoy yendo al describir estas estructuras. El Valle del Chimo, justamente toma el nombre de Chimú, donde estaba Chanchán, ¿no? Y que ahí, en época de hace 2000 años, estuvieron ahí los mochicas. Este Valle de Moche o Chimo aparece pues mencionado como Chimo en los documentos virreinales. Ahí está el puerto de Huanchaco, actualmente muy cerca de lo que es el aeropuerto de Trujillo. Más abajo, el Valle del Virú, ¿no? Con el puerto de Guañape. El Valle del Virú, Guañape está por acá. Y más abajo, el Valle de Chao, ¿no? Que es en el parte sur, ¿no? El Valle de Chao, y que prácticamente estos 4 años están configurando los elementos más representativos que tienen como característica la presencia de importantes actividades económicas que van a formar el sustento y sustrato económico para el desarrollo de este municipio. ¿Qué va entonces todo esto? Miren, hemos hablado, ¿no es cierto?, de la ruta de la plata. Hemos hablado en el caso de Cajamarca, hemos hablado de las minas, ¿no? De Chichelete y todo eso que están ahí en la zona que da sustento a Cajamarca. En este caso, aquí no hay minas. Este lado son desiertos. No, ¿y de dónde viene la actividad económica? Viene de que estos 4 valles, sobre todo, y obviamente más arriba están nosotros, pero estos 4 valles son la expresión clara de una fuerte transformación del espacio que se dio desde el periodo prehispánico, tiempos del formativo, del precerámico, estamos hablando de 5000 años, 2000 años atrás, ¿no? En los cuales los antiguos peruanos convirtieron el desierto en grandes extensiones para cultivo, trayendo inclusive agua mediante sistemas hidráulicos importantes, agua de trasvase. ¿Qué significa eso? Que los canales parten al otro lado de la cordillera y toman el agua que de forma natural se iba a ir hacia el río Marañón, esa forma parte de la cuenca del Atlántico, el agua que va hacia el mar Atlántico, lo están tomando y se lo están llevando, eso se llama trasvase, lo están llevando para llegar territorios que están en la cuenca del Pacífico. O sea, la parte de los canales que hay acá del Pacífico, que son pocos, y han tomado los más ricos, los más grandes que están hacia el Atlántico, y se los están llevando para regar estos valles. Un trabajo que hicieron pues desde épocas prehispánicas. Los españoles vieron eso, y vieron esas bondades que tenía, y ahí es que se asentaron en este contexto. El punto que Trujillo iba a ser considerada o consolidada como la capital del virreinato, ¿no? Justamente por esa fuerte presencia, ¿no?
Y a eso es lo que se llama el hinterland, una zona de influencia terrestre que está asociada a la presencia de puertos. Eso es un hinterland, ¿no? O es también ese espacio de influencia que está alrededor de una ciudad que tiene obviamente su propia infraestructura, ¿no? Entonces, la provincia de Trujillo estaba más que todo marcada por la presencia de esos cuatro valles que hicieron pues una zona muy próspera desde épocas prehispánicas. En otras palabras, ¿no? Como dice el arquitecto Carlos Moreno, el autor de este trabajo, junto con Delcy Gutiérrez, Carlos Moreno dice, o sea, hace la pregunta, ¿por qué esta zona de Trujillo prosperó de tal manera, prosperó tanto, pero si no tiene un motor económico? No hay el recurso plata, no está la ruta de la plata, aquí está pues, la ruta de la plata, donde está Cusco, Huamanga, la propia Lima, no está lejos. Pues, ¿por qué ha prosperado? Justamente esos cuatro valles que están marcados por la presencia prehispánica en un territorio que es un desierto, gracias a sus canales hidráulicos, no fue posible que se vuelvan fértiles. Y eso fue posible para sostener una alta densidad de población. Y todo eso son elementos muy bien aprovechados por la corona española, ¿no? Pues es importante mencionar la presencia, sobre todo de estos cuatro valles, que hasta hoy constituyen, digamos así, un eje vertebrador de desarrollo ya dentro de los programas de planificación territorial del Estado peruano en la actualidad. No sé si ustedes habrán escuchado el proyecto Chavimochic. A ver, yo preguntaría, a ver, Joyce, ¿has escuchado sobre el proyecto Chavimochic? Joyce, nunca, el proyecto Chavimochic, que es famoso, así como hay el proyecto Majes en Arequipa. Bueno, Luis Fernando, ¿has escuchado sobre Chavimochic? Luis Fernando. Tampoco, arquitecto, no Mm, escuché acerca del proyecto que menciona. no, el gran proyecto Chavimochic, miren, es un proyecto de envergadura a nivel nacional, es un tema de actualidad, pero tiene como antecedente el mundo prehispánico. ¿De qué trata ese proyecto? Se intenta unir las famosas cuatro cuencas que están ahí mencionadas. El Valle de Chao, Valle del Virú, ¿no? Chimo y Chicama. Un segundo. Por favor, vamos a tener que suspender la clase. No, hasta aquí la clase del día de hoy. Continuamos en la siguiente. Van a disculpar, se me ha presentado una urgencia. Gracias. Gracias, arquitecto. Hasta la siguiente. Hasta la Muchas siguiente. gracias, arquitecto. Hasta luego. Gracias.